En Jerecuaro, Guanajuato, la vida comenzó como cualquier mañana, calles tranquilas, negocios familiares abriendo sus puertas. Pero a las 6:31 de la mañana, el estruendo de 80 balazos transformó la calma en pesadilla. Una tortillería se convirtió en escenario de guerra, y lo que parecía un ataque más del crimen organizado reveló algo mucho más grande, un sistema de extorsión que amenaza con extenderse por todo el estado. Esa misma mañana, el nombre de Omar García Harfuch ya estaba en la mesa de mando. Y con él, una decisión que cambiaría el rumbo del caso: activar el protocolo MZ-3, una estrategia reservada para escenarios donde el Estado no puede fallar. Quédate hasta el final para descubrir cómo se gestó el brutal topón en Jerecuaro, qué secretos reveló el cuaderno negro hallado en la camioneta de los sicarios, y por qué este caso puede marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen en México. Antes de comenzar, suscríbete y dale like a este video para no perderte ninguno de nuestros reportajes. Era una mañana común en Jerecuaro, Guanajuato, un municipio acostumbrado a la calma de sus calles pequeñas y a la rutina de su gente trabajadora. Pero el 10 de septiembre de 2025 esa tranquilidad se rompió en segundos. A las 6:31 de la mañana, una ráfaga de disparos irrumpió en el corazón del pueblo. 80 detonaciones hicieron eco entre las casas, y de inmediato la ciudad supo que no era un pleito cualquiera, se trataba de una ofensiva directa del crimen organizado. El blanco no era un funcionario ni un convoy militar. Era algo mucho más simbólico, una tortillería de barrio, propiedad de doña Leti, una mujer conocida por su carácter firme y su negativa a pagar cuotas de extorsión. Durante semanas, hombres armados le habían exigido dinero a cambio de protección. Ella se negó. La respuesta llegó en forma de metralla. Testigos aseguran que 3 camionetas con hombres encapuchados se estacionaron frente al negocio. Sin decir palabra, abrieron fuego con armas largas, destrozando vidrios, paredes y maquinaria. Dentro de la tortillería, trabajadores y vecinos corrieron hacia la parte trasera buscando refugio, mientras doña Leti se cubría tras un horno metálico que le salvó la vida. El ataque duró menos de 4 minutos, pero el saldo fue brutal: 2 trabajadores heridos, vehículos acribillados y un negocio convertido en ruinas. El mensaje era claro: en Jerecuaro, quien se atreva a desafiar las órdenes del crimen organizado lo paga caro. Lo que los sicarios no imaginaron es que aquel ataque se convertiría en el inicio de un operativo mucho mayor. Porque entre los escombros, la policía local encontró un detalle inesperado: una camioneta abandonada con armas, chalecos y un objeto que pronto sería conocido como el cuaderno negro. Ese cuaderno, empapado de sangre y pólvora, contenía nombres, direcciones y montos de cobros de piso en toda la región. Era, en pocas palabras, la contabilidad de la extorsión que el grupo criminal había extendido en decenas de municipios. El hallazgo cambió el rumbo de la investigación: ya no se trataba solo de un ataque a una comerciante, sino de la oportunidad de exponer toda una red de terror económico. La noticia corrió como pólvora. Para las autoridades municipales, el ataque era la confirmación de algo que ya sospechaban: los grupos criminales no solo disputaban rutas de droga, también habían convertido la economía local en su fuente de poder. Pero para Omar García Harfuch, que recibió el informe en la Ciudad de México esa misma mañana, el caso exigía una respuesta inmediata. La orden fue clara: activar el protocolo MZ-3. Un esquema de coordinación entre fuerzas federales, estatales y militares diseñado para enfrentar ataques de alto impacto contra la población civil. Harfuch sabía que dejar impune el ataque a doña Leti enviaría un mensaje de debilidad. Y eso, en Guanajuato, podía ser mortal. En la camioneta abandonada frente a la tortillería no solo había rifles y chalecos con siglas criminales. Lo verdaderamente valioso estaba escondido bajo el asiento del copiloto: un cuaderno negro de pasta dura, lleno de apuntes manuscritos. Los agentes que lo hallaron no tardaron en darse cuenta de lo que tenían en las manos. Página tras página aparecían nombres de comerciantes, transportistas y pequeños empresarios. Junto a cada uno, montos exactos, fechas de cobro y anotaciones con frases como "ya pagó", "se resiste" o "liquidar". Era la contabilidad de la extorsión en Jerecuaro y municipios cercanos.
El documento revelaba que más de 300 negocios eran víctimas de cuotas ilegales que iban desde los 1,000 hasta los 50,000 pesos mensuales. Lo más alarmante era la lista de pendientes, una decena de comerciantes señalados como negativos. Entre esos nombres estaba el de Leticia M., Doña Leti, marcada con la palabra ejemplo. Ese hallazgo fue la confirmación de que el ataque no había sido un arranque de violencia, sino una ejecución planeada para enviar un mensaje. El crimen organizado buscaba sembrar terror en quienes se resistieran a pagar. El cuaderno también mencionaba rutas de transporte tomadas como objetivo. Autobuses, camiones de carga y hasta repartidores de gas estaban bajo el mismo esquema. Cada viaje debía pagar una cuota en retenes clandestinos instalados en carreteras secundarias. Quien no lo hacía, sufría bloqueos, robos o ataques armados. Cuando el informe llegó al escritorio de Omar García Harfuch, la decisión fue inmediata. No se trataba solo de investigar un ataque local, había que descabezar la red de extorsión. Y para ello se activó el protocolo MZ-3, un plan de acción reservado para escenarios donde el crimen organizado amenaza directamente a la población civil. El protocolo incluía 3 fases. 1. Blindaje de la zona, tropas del Ejército y la Guardia Nacional cerraron accesos carreteros a Jerecuaro. Se instalaron retenes, drones de vigilancia y puestos de control para impedir la fuga de los responsables. 2. Intervención financiera. La unidad de inteligencia financiera comenzó a rastrear cuentas y transferencias vinculadas con los nombres del cuaderno. 3. Ofensiva quirúrgica. Equipos especiales de la Policía Federal y la Marina fueron enviados a puntos estratégicos donde, según el cuaderno, se concentraba el dinero recaudado. La coordinación fue total. Harfuch sabía que un error, una filtración o una operación a medias solo fortalecería al enemigo. La orden que transmitió a su equipo fue contundente: no dejaremos un solo nombre del cuaderno sin investigar. En Jerecuaro, la población comenzó a sentir el peso de la operación. Helicópteros sobrevolaban la zona, convoys blindados recorrían las calles y decenas de agentes se instalaron en puntos clave. Para muchos habitantes, era la primera vez que veían una respuesta tan rápida y visible. Pero también era la confirmación de que vivían en territorio dominado por estructuras criminales. El cuaderno negro se convirtió así en la pieza clave de la investigación. No solo revelaba quiénes cobraban y cuánto, sino también a quienes protegían. Y entre las anotaciones aparecieron iniciales que pronto encendieron las alarmas, referencias a mandos policíacos locales, supuestamente encargados de facilitar la operación. La ofensiva apenas comenzaba, pero ya estaba claro que el ataque a la tortillería de Doña Leti había destapado mucho más que un caso de extorsión. Era la oportunidad de exhibir un sistema de complicidades que mantenía en pie al crimen organizado en Guanajuato. La activación del protocolo MZ-3 transformó a Jerecuaro en un campo de operaciones. En menos de 12 horas, el municipio estaba rodeado por 3 anillos de seguridad. El primero, a cargo del Ejército, blindó las entradas y salidas principales con retenes y unidades blindadas. El segundo, dirigido por la Guardia Nacional, se desplegó en calles interiores, patrullando barrios y colonias estratégicas. El tercero, formado por grupos de reacción rápida, tenía una única misión: localizar y neutralizar a los sicarios responsables del ataque. El cuaderno negro proporcionó las primeras pistas. Entre los nombres aparecían alias conocidos por la Fiscalía: el 24, el Pollo y el Muelas. Todos eran operadores de una célula vinculada al Cártel de Santa Rosa de Lima, grupo que durante años había convertido a Guanajuato en uno de los estados más violentos del país. La inteligencia electrónica hizo el resto. A través de antenas de telefonía, se detectaron llamadas entre los alias mencionados y números registrados en Apaseo y Tarimoro. Los agentes concluyeron que los sicarios intentaban reagruparse para huir hacia Querétaro. Harfuch ordenó cerrar la autopista 45 y desplegar drones para seguir cualquier movimiento sospechoso. La persecución comenzó al caer la tarde. Una camioneta gris, con placas alteradas, fue detectada en un camino rural que conectaba Jerecuaro con la comunidad de San Lucas. El vehículo coincidía con descripciones aportadas por testigos del ataque a la tortillería.
Ancamba de la Guardia Nacional inició el seguimiento a distancia, mientras un helicóptero artillado sobrevolaba la zona para evitar emboscadas. La tensión aumentaba minuto a minuto. Los sicarios parecían saber que lo seguían. Aceleraron, desviándose por un tramo de terracería. Fue entonces cuando comenzó el topón. Desde la camioneta gris, abrieron fuego con rifles de asalto. Las ráfagas obligaron a los primeros vehículos militares a cubrirse, y en segundos la carretera se convirtió en un campo de batalla. Los testigos relataron que el estruendo se escuchó hasta en las comunidades cercanas. El intercambio superó los 80 disparos en apenas 5 minutos. Vidrios rotos, casquillos esparcidos y el eco de los fusiles marcaron la escena. La orden de Arfuch fue clara: neutralizar sin bajas civiles. El convoy militar respondió con precisión. Usando escudos balísticos y tácticas de contención, los agentes cercaron a los sicarios, obligándolos a retroceder hacia una brecha agrícola. Ahí, los drones confirmaron lo que muchos temían: no era una sola camioneta, sino 3 vehículos armados que avanzaban en formación. El protocolo MZ-3 entró en su fase más crítica. Equipos de élite fueron desplegados para cerrar el paso por ambos extremos de la brecha. Helicópteros iluminaron el terreno con reflectores, mientras las unidades terrestres se posicionaban para el enfrentamiento final. Lo que estaba en juego no era solo capturar a unos cuantos hombres armados. Era enviar un mensaje claro: en Guanajuato, el Estado podía responder con fuerza a quienes pretendieran imponer el miedo a balazos. La batalla apenas comenzaba, y Jerecuaro estaba a punto de presenciar uno de los operativos más duros en su historia reciente. La brecha agrícola se convirtió en un campo de guerra. 3 camionetas de los sicarios avanzaban disparando a todo lo que se movía. Llevaban fusiles automáticos, lanzagranadas hechizos y chalecos con siglas pintadas a mano. Su objetivo era claro: abrirse paso hacia la sierra y escapar por veredas donde el Estado rara vez se atreve a entrar. Pero esa vez la respuesta fue diferente. Bajo el protocolo MZ-3, la ofensiva estaba diseñada para que ningún vehículo pudiera romper el cerco. Helicópteros artillados iluminaron la zona con reflectores, marcando los movimientos de los criminales. Drones sobrevolaban, transmitiendo imágenes en tiempo real al centro de mando. El choque fue brutal. En cuestión de minutos, los sicarios descargaron más de 80 cartuchos contra las fuerzas federales. Los convoys blindados resistieron el ataque y respondieron con ráfagas controladas, buscando deshabilitar los motores de las camionetas. Una tras otra, las unidades enemigas fueron quedando inmovilizadas entre el humo, la tierra y los disparos. El primero en caer fue el vehículo gris, mismo que había sido identificado desde la tortillería. Una bala de precisión impactó en el motor y obligó a sus ocupantes a abandonar la unidad. 2 hombres armados intentaron huir entre los cultivos, pero fueron neutralizados tras un breve intercambio. El segundo vehículo, una camioneta blanca con placas alteradas, terminó incrustado contra un árbol luego de recibir impactos en las llantas delanteras. El tercer vehículo resistió más tiempo. Avanzaba zigzagueando mientras sus ocupantes disparaban sin cesar. Fue necesaria la intervención del helicóptero para bloquearles el paso. Rodeados y sin salida, finalmente arrojaron las armas y se rindieron. Entre los detenidos se encontraba un hombre identificado como el Muelas, señalado en el cuaderno negro como uno de los principales cobradores de piso en la región. Al término del enfrentamiento, el saldo fue contundente. 4 sicarios abatidos en el intercambio. 5 detenidos, todos armados y con órdenes de aprehensión previas. 3 camionetas aseguradas, cargadas con armas largas, chalecos balísticos y radios de comunicación encriptados. Más de 2.000 cartuchos útiles decomisados, junto con granadas hechizas y droga empaquetada para distribución. Lo más importante fue lo que encontraron dentro de la camioneta blanca: otra libreta con registros de pagos, esta vez con referencias directas a policías municipales. Los apuntes describían turnos, zonas liberadas y montos entregados como soborno para permitir la operación de los retenes criminales. La evidencia confirmaba lo que Arfuch había anticipado: el ataque a la tortillería y la red de extorsión no eran obra de una célula aislada.
Detrás había colaboradores incrustados en la autoridad local que facilitaban las operaciones de los grupos criminales. La noticia del operativo se extendió con rapidez. Vecinos de Jerecuaro salieron de sus casas para presenciar cómo los vehículos asegurados eran trasladados en grúas militares. Muchos aplaudieron mientras los detenidos eran esposados y subidos a unidades blindadas. La sensación era unánime: por primera vez en mucho tiempo, el Estado había respondido con contundencia. El enfrentamiento dejó claro que el crimen organizado había perdido la ventaja en Jerecuaro. Y el hallazgo de las libretas ampliaba el caso hacia un terreno más delicado, el de la corrupción institucional. El amanecer del día siguiente trajo consigo un Jerecuaro distinto. Las calles, todavía marcadas por casquillos y vehículos calcinados, se llenaron de conversaciones sobre lo que había ocurrido. Para los habitantes, el brutal enfrentamiento no solo fue un recordatorio de la fragilidad de su seguridad, sino también una muestra inédita de que el Estado podía plantar cara a los criminales. En redes sociales circularon videos del operativo, helicópteros sobrevolando, ráfagas iluminando la madrugada y convoys blindados trasladando a los detenidos. Muchos usuarios celebraron la captura de El Muelas y la caída de una célula que llevaba años extorsionando a la población. Pero también surgieron voces de miedo: si el gobierno se va, ellos regresan, decía un comentario que se repetía con frecuencia. El hallazgo de las libretas con nombres de policías municipales encendió un nuevo frente. Los documentos revelaban que al menos 12 agentes locales recibían pagos mensuales para liberar zonas de operación. Las autoridades estatales anunciaron de inmediato la apertura de carpetas de investigación contra la Corporación Municipal de Jerecuaro. Algunos mandos fueron suspendidos de manera preventiva, mientras otros solicitaron licencia para ausentarse del cargo. En la arena política, el caso se volvió tema central. Diputados locales exigieron una depuración total de las corporaciones, mientras opositores acusaban al gobierno estatal de haber tolerado durante años la expansión de estos grupos. La presión mediática obligó a la Fiscalía a prometer resultados rápidos y castigos ejemplares para los funcionarios coludidos. La voz más contundente fue la de Omar García Harfuch, quien, al presentar el balance del operativo, lanzó un mensaje que resonó en todo el país. Este no fue un ataque contra una tortillería, fue un ataque contra la dignidad de los mexicanos. Y la respuesta será siempre la misma: contundente, sin contemplaciones, sin importar quién esté detrás. Sus palabras fueron replicadas en noticieros y columnas de opinión. Algunos lo presentaron como un funcionario que busca protagonismo, pero para gran parte de la ciudadanía representó algo más: un líder dispuesto a enfrentar a los criminales y exhibir la corrupción institucional. En Jerecuaro, la gente comenzó a organizarse. Comerciantes formaron comités vecinales para colaborar con las autoridades y denunciar nuevos intentos de extorsión. La presencia del Ejército y la Guardia Nacional dio un respiro, pero también surgió la pregunta inevitable: ¿cuánto durará esa protección? El operativo había sido un éxito táctico y un golpe mediático, pero la verdadera batalla apenas empezaba. Porque mientras los detenidos eran trasladados al altiplano y las investigaciones se extendían hacia autoridades locales, los grupos criminales en Guanajuato ya planeaban cómo reorganizarse. Y aunque la población celebraba, la sensación de fondo era la misma: el crimen puede perder una batalla, pero la guerra está lejos de terminar. El operativo en Jerecuaro no quedó aislado. En cuestión de horas, las repercusiones alcanzaron a todo Guanajuato y comenzaron a sentirse incluso en estados vecinos. El hallazgo de los cuadernos con registros de extorsión reveló que la red criminal no se limitaba a un solo municipio: había ramificaciones en Tarimoro, Apaseo, Cortázar y Celaya. Los mapas elaborados por la inteligencia federal mostraban un patrón inquietante: las mismas cuotas, los mismos nombres y la misma estrategia de terror económico. Comerciantes de al menos 4 municipios confirmaron que también habían sido obligados a pagar bajo amenaza. Muchos, al ver las noticias de Jerecuaro, decidieron alzar la voz por primera vez. La presión sobre las autoridades estatales fue inmediata. El gobernador tuvo que convocar a una mesa de seguridad extraordinaria con la participación de la Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Ahí, se reconoció lo que durante años había sido minimizado:
el crimen organizado había convertido la extorsión en una industria tan rentable como el narcotráfico. El caso Jerecuaro se convirtió en un ejemplo nacional. Columnistas y analistas en televisión lo presentaron como un modelo de respuesta, inteligencia, coordinación y contundencia. Algunos lo compararon con operativos fallidos en otros estados, subrayando que la diferencia fue la decisión de aplicar el protocolo MZ-3 sin titubeos. Pero el éxito trajo consigo nuevos riesgos. En municipios vecinos, células delictivas comenzaron a moverse para evitar ser alcanzadas por la ofensiva. Informes de inteligencia detectaron reuniones en Apaseo y Celaya, donde sicarios discutían la posibilidad de responder con ataques a comercios o incluso a corporaciones policiales. El mensaje era claro: no dejarían que el Estado se instalara sin resistencia. Mientras tanto, Harfuch reforzaba la estrategia. Ordenó ampliar los retenes a carreteras estatales, desplegar fuerzas especiales en Celaya y abrir investigaciones contra mandos policiales señalados en los cuadernos. Además, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera un rastreo nacional de las cuentas bancarias relacionadas con los nombres encontrados. La ofensiva también tuvo un impacto político. En el Congreso Federal, legisladores exigieron que el protocolo MZ-3 se aplicara en otros estados con altos niveles de violencia, como Michoacán y Guerrero. La discusión alcanzó un punto clave: ¿podía este modelo convertirse en la nueva estrategia nacional contra la extorsión? Para la ciudadanía, el caso se transformó en símbolo de esperanza y desconfianza al mismo tiempo. Esperanza, porque por fin veían una respuesta contundente contra quienes los habían sometido durante años. Desconfianza, porque sabían que el crimen organizado siempre encuentra formas de adaptarse. Lo cierto es que Jerecuaro dejó una huella imborrable. La pregunta ya no era si el gobierno podía enfrentar a los criminales, sino si podía sostener esa ofensiva hasta el final. El topón de Jerecuaro no fue solo un enfrentamiento armado. Fue una demostración de fuerza, de estrategia y de coordinación. Pero, sobre todo, fue un mensaje: en Guanajuato, la extorsión y la impunidad ya no podían seguir marcando la vida de los ciudadanos. Para muchos, la imagen más poderosa no fue la de los sicarios abatidos ni la de las camionetas calcinadas. Fue la de los comerciantes que, por primera vez en años, se atrevieron a abrir sus negocios sin miedo al cobro de piso. La captura de El Muelas y la incautación de las libretas no solo golpearon a una célula delictiva, también encendieron la esperanza de que el Estado podía recuperar el control. En medio de todo, la figura de Omar García Harfuch volvió a colocarse en el centro. Para algunos críticos, sus operativos son excesivamente espectaculares. Para otros, representan lo que México necesita: decisiones firmes, ejecuciones rápidas y mensajes claros. En Jerecuaro, su nombre se convirtió en sinónimo de protección, al menos por unos días. Harfuch sabe que los criminales no se detendrán. El cártel de Santa Rosa de Lima y sus células buscarán reagruparse, quizá en otros municipios, quizá con otras estrategias. Pero también sabe que cada golpe abre una oportunidad, la de reconstruir la confianza en las instituciones y demostrar que ningún grupo está por encima de la ley. El caso Jerecuaro deja una lección. El crimen puede sembrar miedo, pero la sociedad todavía puede exigir justicia y recibirla. El reto, ahora, es sostener esa respuesta más allá de un solo operativo. Y aquí queda la pregunta que resonará en Guanajuato y en todo México. ¿Será Jerecuaro el inicio de una nueva era de combate a la extorsión, o quedará como un episodio aislado que los criminales intentarán borrar con más violencia? Tú decides. Suscríbete, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué opinas de este brutal topón en Jerecuaro.